A esta hora de la mañana estamos en contacto periodístico con Edu López. Él tiene una discapacidad visual y por lo tanto está en este grupo de estas personas, ¿no es cierto? Usted nos había solicitado un comentario sobre este particular, sobre esto que se ha venido a exponer ante el país, es decir, la utilización, mal utilización del carnet de discapacidad por parte de determinados elementos aquí, pues, en nuestro país. Por favor, comencemos por ahí el diálogo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, pues, a todos los oyentes de Nina Radio. Sí, pues también hablar de este tema tan delicado que se está tomando de una forma muy liviana, ¿no? La palabra discapacidad para mí es un tema de respeto, un tema de derecho que se ha logrado pues después de años y años de lucha, de una lucha social por la igualdad de estos grupos de atención prioritaria, y verlos ensuciados hoy día por 4 o 5 vivos que nunca faltan, es molesto, es bastante molesto, pero también da mucho que pensar, ¿no? Porque cualquiera que esté escuchando ahora cómo han obtenido los carnets pensarán que es así de fácil, pensarán que es de una manera rápida de obtener, cuando hay gente que ha pasado 5, 6, 7, 8 años y no lo han podido obtener. Y es determinante, pues, aparte de todos los requisitos que te piden, pues uno de los requisitos fundamentales que es tener el diagnóstico médico, el cual lo hace un profesional, pues dependiendo si es visual, si es mental, intelectual, auditivo. Y llama mucho la atención que estas personas hayan obtenido, digo yo, ¿no? Sabiendo de estos trámites como lo sé, eh, se han de haber saltado todos estos trámites de una forma, para mí, decirlo es fácil, por la complicidad de algún médico o de la persona que otorga, porque sabemos que la persona que otorga es un médico el que está, él es el que ingresa los datos al sistema, él es el que les entrega el certificado y que les entrega el carnet. Pero esto ha considerado más allá de lo que está, una cacería de brujas, ver cómo lo forman algunos medios de comunicación y algunas personas como una forma de utilizar. Por ejemplo, lo ponen y dicen, ay, la asamblea de discapacitados, de una forma beligerante, como que tener una discapacidad significa ser tonto o no saber nada. O ser carga para la sociedad. Exactamente, entonces se ha tomado de esa forma y es lo malo de este tipo de conductas, que inclusive hay libros de este tema, que es la criminalización mediática. Pues mediáticamente se saca algo, y creo que lo hicieron a propósito, ¿no? El gobierno lo está haciendo a propósito para desviar la verdad de las cosas, porque es un chiste lo que sale el presidente, el vicepresidente y todos, ay, que van a hacer una investigación, que van a hacer esto, cuando es fácil. Esto es muy fácil de determinar, que si lo sacaron en buen, de personas que tienen en verdad o no. Muy fácil, pides una recalificación, hay como es un médico, cual recalificaría si es visual, pues lo auscultará, verá que si es o no es, si es auditiva, etcétera. Pero no por eso pasa lo que pasa, es inaudito ver en el Ecuador que la Constitución dice que los derechos pues se deben de ampliar. Incluso hay hasta libros de neoconstitucionalismo, que debe de ser una constitución abrazadora, que debe de tener más derechos, pero aquí no, se retroceden por culpa de 4 o 5 majaderos, se les puede decir, le quitan los derechos al resto. O sea, ¿dónde se ve en un país que
se puede probar de una manera fácil, como digo yo, pidiendo una recalificación, y se le quitan los derechos a las personas. Escuchamos cómo bajo una resolución se han detenido importaciones y se han detenido algunos tipos de derechos que se han ganado, que están en la Constitución, que están en la Ley Orgánica de Discapacidades. Y ahora, pues supuestamente para cuidarnos, entre comillas, nos quitan esos derechos para disque buscar una solución, cuando prácticamente se nota que esta manera abusiva que estaban haciendo es en complicidad de las autoridades mismas, porque son las que emiten estos carnets, son las que emiten estos certificados, las que no pueden venir a decirnos ahora que se inventaron, uy, ¿qué más se van a inventar? Si es No, que muy les complicado limitaron, obtener. les han limitado derechos ciertamente, ¿no? Por culpa de lo que usted está analizando, de los cuatro ciudadanos que mal usan el carnet de discapacidad o que fraudulentamente lo han conseguido, esa es la plena, ¿no? Entonces, mire, Edu, también está cometiendo un acto injusto, pues, el presidente de la República al señalar que se detienen las importaciones de vehículos, por ejemplo, al señalar que tiene que ya no más algunas digamos, de las facilidades que el Estado le brinda a quienes son personas discapacitadas. Un flaco servicio que también el Estado ecuatoriano, a través del presidente, está realizando en contra de quienes sí tienen ciertamente digo en contra de quienes sí tienen la condición que la ley lo establece y de las facilidades que el Estado debería darle. Esa es la cosa. Sí, pues mire, yo creo que esto también son errores que cometen algunos medios de comunicación nacionales, sobre todo, que no investigan y no indagan lo que es el derecho que se ha ganado, que se ha obtenido. Que hayan lastimosamente gente que ha utilizado esto, pero también pongámonos del otro lado. Hay muchas personas que como usted, que como yo, pasamos toda la vida trabajando con o sin una discapacidad, pagamos nuestros impuestos, pagamos los aranceles, pagamos todo lo que tenemos que hacer. Llegamos a una determinada edad, 70, 75 años, y tenemos un dinerito guardado. ¿Por qué no tener el acceso después de haber cumplido toda la vida con el Estado, con la ciudadanía, con lo que es un ciudadano? ¿Por qué no tener una satisfacción de poder, qué sé yo, importar un vehículo, no de la manera que lo han hecho algunas personas, pero ¿por qué no? ¿Por qué no tener esa capacidad de poder pagar 50% de los aranceles y todo? ¿Por qué no? Si ya cumplió toda su vida, ha cumplido con ese trabajo. Claro, ¿Por claro. qué no una persona que no tiene las mismas capacidades que otra persona de poder tener un trabajo estable, de poder tener la misma capacidad adquisitiva, de tener algún tipo de derecho? Pero como lo vuelvo y lo repito, es tan fácil darse cuenta que lo utilizaron de una mala manera y es tan fácil hacerles ver, porque sí se ha visto. Nosotros aquí como colectivo lo hemos denunciado y lo hemos dicho. Mira, inclusive hay gente que está en el poder años, hay gente que supuestamente son representantes de los grupos de atención prioritaria, que trabajan para el Estado durante años en una institución que debe de velar por nuestros derechos, pero nunca sale a decir nada, nunca sale a reclamar los derechos. Mire lo que estamos pasando hoy en día. Hay 5 o 6 acciones de protección que se han ganado en contra del Consejo Provincial, que el Consejo Provincial pues sacó a personas con discapacidad de sus empleos, mermándoles un derecho que está consagrado, que existen dictámenes de la Corte Constitucional, y esta entidad que supuestamente tiene que velar por nosotros nunca dice nada. Siempre aparece de una manera, para mí, sagaz, para cuidar su puesto de trabajo, a solamente alabar a la autoridad de turno, alabar, a ponerse en, como sea, ¿no? O sea, nunca se pone a ver el derecho
a supuestamente cuidar nuestro derecho, como lo que está pasando ahora, como lo que está pasando con los compañeros, y nosotros desde los colectivos, desde las asociaciones, desde los grupos, tenemos que estar ahí. Entonces uno se pregunta, ayer también escuchaba una entrevista pues del abogado Cristian Silva, que también tiene una discapacidad, que también se encuentra molesto. Uno se pregunta, ¿qué hacen las gobernaciones que no evalúan este tipo de conductas, no? Hay gente que está trabajando ahí, que tal vez se merecerá o no, pero yo digo, ¿para qué tener un representante que no nos representa, que no habla por nosotros, que no ve este tipo de cosas que Esa, están pasando, que nos quitan un derecho y nadie dice nada? esa es la sensación. ¿Qué sensación tienen ustedes del presidente de la República? Él también de las personas, no sé cómo se lo diga ahora, porque también ha habido debate sobre eso. Personas con capacidades especiales, es una persona discapacitada, no sé, luego me podrá explicar usted aquello, pero ¿qué sensación tienen ustedes de esa gestión del presidente de la República? Como primera onda. Y la segunda, a la pregunta que yo iba, ¿no es cierto? Lo que pasó en el Consejo Provincial con el despido, ese es un tema que de hecho quería conversarlo con usted. Y pues la tercera cuestión en una sola, pues ¿qué acciones ustedes podrían presentar legalmente ante el Estado ecuatoriano en visto de la situación global del país en su conjunto, Edu, por favor? Pues empecemos por la primera, la sensación que tenemos de traición, se puede decir, entre comillas, de parte del presidente, es un abandono total. Eso pareció más un tema de campaña, pues hablaban de las llamadas ahora las manuelas y tantas cosas, pero nunca se dio nada. No vemos las casas, no vemos ese apoyo máximo de una persona con discapacidad a las otras personas con discapacidad. Es como que se olvidaron, como que tal vez ya les vino el costo político encima, como que solamente fue un tema de campaña, porque a la final, después de que ya ganó y está gobernando pues el país, no se ve algo nuevo, algo que cambie. Siempre vemos aquí, como lo digo, como colectivo, a muchas personas de grupos de atención prioritaria que necesitan el dinero, les quitan los bonos, a gente que necesita. Vemos reportajes, pues, abuelas que están en su casa prácticamente en el suelo viviendo, y el MIES, si no hacen mediáticamente la gente, si no se está reclamando, no asoma, no asoma el Estado, no asoman las manuelas dichosas que se han dicho, y es como que están por encimita, y nada más, o sea, y de parte de esa persona que en su tiempo hizo una buena gestión, porque hay que decirlo, en su tiempo lo hizo una buena gestión, como es ver ahora que no se ha hecho nada. Entonces sí llama mucho la atención en esa parte y se siente la sensación de abandono total del Estado para estos grupos de atención prioritaria. Y como lo ven ahora, quitarle un derecho. De la segunda pregunta, no me acuerdo, Salomón, cómo estábamos ¿Cómo hablando. está el asunto del Consejo Provincial? Parece que les restituyeron los Ya. derechos, ¿no? Sí, pues existe mucha doctrina acerca de este tema. Existieron ya, no sé si recuerda usted, Porque en el Consejo Provincial incluso han dicho, disculpe, porque el Consejo Provincial han dicho, estaban a contrato y terminaron el contrato y topamos, ¿no es cierto? este tema es bastante complicado y es por eso que digo que eh, he tenido la oportunidad, gracias a mis estudios y tantas cosas, pues de tener una experticia en este tema de derechos de discapacidad, y muchos servidores de justicia me han hecho consulta, algunos abogados y todo. Es porque existe un tema constitucional y es donde siempre fracasan las entidades públicas, que son las que despiden, los abogados, que son los que están de procuradores y todo, porque se olvidan que existe este tema de la protección constitucional a estos grupos de atención prioritaria, que no es lo mismo, porque vamos a hacer un ejemplo rápido, no es lo mismo que le despidan a una persona
sin discapacidad o una persona con discapacidad. ¿Por qué? La persona con discapacidad, primero, trabaja con una limitación. Segundo, después de perder su empleo, no tiene para su, tal vez una enfermedad, no puede acceder al mismo trato que la otra persona. Si tienen factores psicológicos, también se ataca. O sea, es un tema que va sobre una protección constitucional. Y es por eso que siempre han perdido. Mira, aquí servidores de justicia con el tema de una chica de la ANT. Pasaron 4 años para que se le dé el dictamen favorable desde la Corte Constitucional. ¿Y qué les tocó ser a jueces, con jueces, servidores públicos que lo impulsaron, pues que se le bote del trabajo? ¿Qué tienen que hacer ahora? Pagar el resarcimiento de un derecho, pagar todos los años que no ha podido trabajar la persona, incluso indemnizarle psicológicamente, etcétera. Y eso es lo que está pasando. Ahora, mire, con este tema del Consejo Provincial, y es algo medio chistoso, ¿no? Lo que pasa en el Consejo Provincial. Por una parte, yo también estoy en contra de que se utilice este tema del carnet para decir que el prefecto tiene discapacidad y volverlo como un chiste, volverlo un tema político, una persecución, como digo, de brujas. Pero ahí esa parte también, pues que el prefecto sienta lo que siente una persona en realidad tiene discapacidad, como el abuso de estas cosas duelen y molestan. Mire, gracias a Vamos estos avanzando porque trabajos... tenemos ya muy poco tiempo, Edu. No sé, Salvador, ¿usted tiene alguna consulta para Edu López, por favor? No. No. Bueno, la tercera pregunta era, Edu, el asunto, ¿qué acciones pueden ustedes impulsar desde aquí para, en definitiva, hacer valer los derechos y que no sea el propio gobierno quien les limita a título de esta emergencia de los avivatos, que usted los llama, pues que se pretenden hacer pasar por personas con discapacidad? Pues nosotros ya hemos tenido una reunión gracias al trabajo del colectivo. Tenemos mucha gente, pues, que saben del tema, ¿no? Tenemos a abogados constitucionalistas y todo. Y había un trámite de una persona que se detuvo. Las garantías jurisdiccionales son las que cubren este tema de los derechos vulnerados. Una de ellas son la acción de protección y la acción extraordinaria de protección, que estamos viendo que si en 5 días no le contestan a esta persona que está haciendo un trámite, no es ni siquiera para importar, imagínense, no es ni siquiera para importar un vehículo, es para importar una prótesis. Y se le detiene por este tipo de cosas, por el dictamen del presidente, se detiene esta importación a esta prótesis. Vamos a tener que nosotros poner una acción de protección para pues cubrir este derecho, para reclamar este derecho y que este compañero pueda obtener su prótesis, que es para su vida, no es para un lujo. Claro, es carísima, usted sabe que aquí en el Ecuador cuesta tanto y afuera cuesta más, y con este beneficio se pudo conseguir pues que esta prótesis llegue a un modo, un costo módico, y ahora se le detiene por la culpa del presidente que detuvo pues estos derechos. Entonces, las acciones jurisdiccionales son las que quedan otorgarlas, que los jueces tienen que ayudarnos a resolver, que esos derechos sean devueltos. Muchas gracias por atender el requerimiento periodístico de Mina Radio. Edu, hasta una nueva oportunidad y nuevamente pues decirle ciertamente, reiterando el agradecimiento y pues adelante pues en la lucha que ustedes emprenden. Tengo la bondad de despedirse de los oyentes de Mina Radio. Sí, pues agradecerle el espacio y no más bien recordarle a la gente que hay que ser empáticos y hay que ser seres humanos. Recordar que Dios no quiera, uno puede salir, puede tener un accidente, puede nacer un hijo, llegas a una edad que tienes una condición de discapacidad y no puede tomárselo esto como un chiste o como una burla. Tiene que ser algo serio y pedirle pues a Dios y pedirle la vida,
que no sucedan cosas más allá. Saludarles a todos, mandarles un gran abrazo, pues, y que todos nos cuidemos acerca de esta pandemia, cuidémonos todos, seamos bastante prolijos en cumplir lo que sanitariamente se tiene que hacer. Gracias a Edu López por la atención prestada a esta entrevista y hasta una nueva oportunidad. Pase bien.